Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas les da una cordial bienvenida a nuestra plática de los lunes número 42. Esta actividad es parte del programa de capacitación para contribuir al fortalecimiento de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. En este día, la plática es titulada Los derechos de las niñas y adolescentes a la luz de la Convención de los Derechos del Niño. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos para reflexionar sobre los principios esenciales para su bienestar y desarrollo pleno. Y para ello tenemos el honor de contar con la maestra Carla Inés Alvarado Abad, jueza en reserva del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Muchas gracias, maestra. Y para que demos inicio, se encuentra con nosotros también la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes, que en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora, por favor. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, agradezco a todas y todos por acompañarnos vía remota y de manera muy especial saludo y doy la más cordial bienvenida a mi amiga y además la invitada del día de hoy, que es la maestra Carla Inés Alvarado Abad, quien es jueza en reserva del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Michoacán, quien además es una persona muy comprometida con la defensa y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a quien agradezco por su generosa colaboración, por impartir el tema el día de hoy, que se ha titulado Los derechos de las niñas y adolescentes a la luz de la Convención de los Derechos del Niño. Sin lugar a dudas, su experiencia y dedicación en este campo son de gran valor y estamos muy honradas y honrados de contar con su participación, estimada maestra. En la charla que se programó para la reflexión en torno al mencionado tema, es justamente en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, el cual se celebra el 20 de noviembre. En esta fecha se marca la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, un acuerdo internacional que representa un compromiso global para proteger y garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, reconociendo su derecho a la educación, a la salud, a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia, a la igualdad y no discriminación, y por supuesto, su derecho a ser escuchada y escuchados, tomados en cuenta en todas las decisiones que tomen las autoridades del Estado mexicano. Hoy, 35 años después de la convención, sigue siendo una referencia fundamental para la defensa de los derechos de las niñeces y de las adolescencias. Y su impacto se refleja en leyes, en políticas, en acciones y en todo el mundo resuena este andamiaje que se ha ido construyendo a lo largo de este tiempo. Sin embargo, también es importante reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado en los diversos países y en nuestros contextos de manera particular, hay aún mucho por hacer. Hace falta poder fortalecer la plena garantía y vigencia del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, reflexionar el día de hoy sobre los derechos de las niñas y adolescentes es esencial para poder continuar trabajando en la protección y garantizarles un desarrollo integral en un entorno seguro, inclusivo y respetuoso. Esta plática, por lo tanto, es una oportunidad para reconocer el papel crucial en todos nosotros y nosotras, en el cual jugamos un papel sumamente importante para darle vigencia a la aplicación de la misma. Como sociedad y particularmente desde las instituciones, debemos seguir impulsando acciones concretas que aseguren que los derechos de las niñas y adolescentes se vivan y se respeten de manera cotidiana, como parte de un estilo de vida. Muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Jacqueline, por estas palabras. Y bueno, a continuación les voy a compartir la semblanza de nuestra ponente.
La maestra Carla Inés Alvarado Abad es licenciada en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tiene estudios de posgrado, como bien su maestría en juicios orales de la Universidad Autónoma de Durango, así como especialidades en justicia para adolescentes y en delincuencia juvenil e intervención delictiva y penitenciaria, estas obtenidas en reconocidas instituciones de México y España, y desde el año 2007 ha desempeñado roles fundamentales en el sistema de justicia especializada para adolescentes. Su influencia se extiende al ámbito académico, donde ha sido una voz destacada en conferencias y ponencias sobre justicia penal para adolescentes y ha participado en congresos y seminarios internacionales de países como España, Perú, Argentina, Bolivia y Puerto Rico. Ha contribuido con varios artículos sobre justicia penal para adolescentes, enriqueciendo el debate y la comprensión de este tema crucial. Su compromiso y dedicación han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, recibiendo múltiples distinciones por su labor como promotora del sistema de justicia penal para adolescentes. Actualmente es juez del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Maestra Carla Inés, es un honor contar con su presencia y conocimientos el día de hoy. La escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias por esa presentación, maestra Laura. Y quiero dar un agradecimiento al doctor Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, así como de la doctora Jacqueline Ángel Juan, que me honra con su amistad, por haber hecho esta vinculación para estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Y bien, vamos a tratar de que esto no sea aburrido. Es un ratito en relación a la conmemoración, como bien decía la doctora Jacqueline Ángel Juan, el día de mañana, 20 de noviembre del año 2024, se celebrarán 35 años del nacimiento del tratado internacional que ha sido firmado por todos los países del mundo, reconociendo precisamente los derechos de los niños. Un tratado que sigue trabajándose arduamente por las instituciones, por las academias, por los operadores de justicia, a efecto de sensibilizar más que nada a nuestros gobiernos para la creación de mejores políticas públicas en favor de este grupo vulnerable. Y pues bien, partiendo de ello y que sea una plática más que conferencia o charla magistral y demás, pues yo nada más quiero comentarles lo siguiente. Si bien es la convención es nuestro tratado internacional más importante, pero de ahí devienen un sinfín, como decía la doctora, un sinfín de otros instrumentos internacionales que se están trabajando inclusive ahorita a nivel internacional en Naciones Unidas, a efecto de darle más seguridad a un grupo, los adolescentes, sin dejar de lado obviamente a los niños. Tenemos reglas como las 100 reglas de Brasilia, que se está buscando precisamente en Naciones Unidas la creación ya no como un simple instrumento eh, directivo, sino más bien darle la fortaleza de tratado internacional. Y esto va a ir aparejado obviamente con la fuerza que ya trae nuestra Convención sobre los Derechos del Niño. Una convención que da un listado definido de derechos hacia este grupo, pero quiero hacer mucha énfasis en esto. La convención es de 1989, ¿sí? Si la quisiéramos hacer hoy, 2024, por eso todavía no se ponen de acuerdo en Naciones Unidas cómo nombrar a los nuevos instrumentos internacionales cuando se habla de este grupo de personas que son inclusive desde antes del nacimiento hasta antes de cumplir los 18 años, por lo que vea nuestro país. Sí, por todas las cuestiones de género y demás que se tienen que analizar hoy día. Pero bueno, esta convención, cuando surge en el 1989, ¿qué era lo que él realmente haya querido con nosotros? Nos dio un núcleo de derechos duro que está previsto en esta convención, pero a pesar de ese núcleo duro, nos dijo algo muy esencial. Todo Estado democrático, independientemente del sistema económico que cada país ha adoptado, pero un Estado democrático debe de tener como base un núcleo y ese núcleo pues es la familia. La familia es uno de los pilares más importantes que debe de tener todo niño,
Se busca que los niños, en 1989 se decía que los niños deberían sí tener bienestar social, económico, cultural, todo, pero decía que también tenía que ser amados los niños, ¿sí? Ese amor. Y a veces por estos tiempos en los que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, estamos ante un silencio espantoso de violencia, porque no toda la gente se anima a inmiscuirse en esta situación. Y entonces los niños, ¿qué paz, qué amor, qué seguridad le ofrecemos nosotros como Estado a estos niños, niñas y adolescentes? Los estados son los que, en teoría, deben de procurar sobre todo la seguridad y la paz en nuestro mundo, en nuestros países. Sin embargo, por cuestiones ajenas también a ellos, a veces esto les resulta imposible y vienen a traer como colación que nuestros niños, niñas y adolescentes estén sufriendo mucha violencia y que nosotros somos incluso partícipes omisos de esa violencia. Lamentable, pues. ¿Qué más nos trae la convención? Pues bien, sobre todo hay un derecho en específico al que me quiero referir, es al tema de la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes, donde nosotros en nuestra convención en el artículo 12 obviamente habla de el niño hacer oído, oído, pero oído cómo, no nos dice cómo. Y ahí es donde nosotros los que somos abogados debemos hacer una bella interpretación de ello, pero no podemos hacerla sola. Nosotros para lograr esto se requiere obviamente ser personas que podamos escuchar a otros profesionales independientes a la ciencia del derecho, a efecto de que nos proporcionen también sus opiniones. Saber escuchar al niño es primero hacer una reingeniería de nosotros como adultos, nosotros como profesionistas o no profesionistas, de que los niños no son sujetos de protección, como decimos, ay, es que lo voy a proteger, pobrecito, necesita escuela, lo voy a meter a la escuela. Ay, pobrecito, necesita alimentación. Ay, no, es un niño que puede hacerlo, puede solicitar y exigirle al Estado mexicano, en el caso de nosotros, exigirle que le dé educación, exigirle, pero no es solamente dame educación, sino que esa educación sea obviamente de calidad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros como profesionistas tenemos que aprender a hacer una reingeniería de todos nuestros conocimientos previos como personas primero, nuestros valores, nuestros principios, después valorar con la profesión con la que estemos casados. Yo soy abogada, entonces yo me casé con la abogacía. La abogacía no es otra cosa que la interpretación de las normas y de las leyes vigentes, siempre en pro de los derechos humanos, ¿sí? Es ahí, pero el psicólogo, el médico, el compañero de trabajo social, el antropólogo social, ¿dónde es el criminólogo? Ellos también estudian este sector de la población, niños, niñas y adolescentes, con el enfoque y metodología de su propia ciencia. Y esa ciencia viene a nutrir la de nosotros, la del derecho. Es bonito ver nuestra Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes, donde tiene un listado de derechos a favor de este grupo. Derecho a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la cultura, a la vestimenta. Sí, ahí está el listado de derechos. ¿Sí? Pero ¿y estos cómo se pueden hacer exigibles si yo no escucho a ese niño? La Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes mexicana, créanmelo, honestamente, por los años que tengo trabajando en este sistema, está bien hecha, está bien elaborada, tiene deficiencias, pero díganme, ¿quiénes hacen las leyes? Los seres humanos. Y los seres humanos, por naturaleza, nos vamos a equivocar, ¿sí? Cometemos errores. Pero esta Ley General del 2014 no fue la primera fue en el año 2000, donde tuvimos una ley donde en aquel principio, ¿sí? Para mí era divertido escuchar, y lo digo con todo respeto, era divertido escuchar que un presidente de la República dijera, chiquillos y chiquillas, ¿sí? Madre mía, ¿por qué? Porque yo soy de una época donde no hacíamos estas distinciones y que en el año, para el año 2000 que estaba este presidente, el maestro Vicente Fox Quesada, al decir chiquillos, chiquillas, damas, o sea, era muy divertido si ustedes quieren, estaba en mi adolescencia, para mí estaba en mi época de adolescencia, ¿sí?
Entonces, era algo nuevo y novedoso, pero el Estado mexicano empezó desde ahí a darle énfasis a los niños, niñas y adolescentes. Y será la primera vez que nuestra Constitución se reforma para garantizar que los niños sean escuchados, para garantizar que los niños tengan una ley que no había existido para ellos como sujetos de derechos, ¿sí? Un sujeto de derecho es aquella que puede exigirlo por voz propia o por un tercero cuando por su pequeñez no pueda ejercerla por sí mismo. Un bebé no puede hablar, un niño de 1 año no puede hablar todavía. El de 2 años podría hablar, sí, ya puede hablar, pero tiene un lenguaje muy corto. Entonces, ¿qué requiere? El apoyo de sus familias, el amor que la familia les provee. ¿Qué es lo que sucede con este derecho de participación? ¿Se puede exigir desde que se nace? Sí, el derecho de participación de los niños, niñas y adolescentes es algo que debemos trabajar las instituciones, así como lo están haciendo ustedes, y que agradezco esta invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, porque difunde precisamente que nuestros niños, nuestros adolescentes, pueden participar de manera activa, pueden ejercitar sus derechos, es decir, que desde la más temprana edad donde ellos empiezan a desarrollarse, que sería en la edad escolar, a partir de los 3 4 añitos de edad, obviamente se empieza a difundir. Tú puedes pedirme algo como Estado y yo velaré porque esto se te sea cumplido. Pero esto no está pasando actualmente, les voy a decir lamentablemente, porque pareciera que los abogados, y lo digo con todo respeto porque yo soy abogada de profesión y la quiero mucho, pero nos hemos olvidado de que la abogacía es única, es una ciencia, tiene un método, una metodología, no tiene pierde, pero pareciera que cuando empezó el derecho a ir separando las reglas, derecho civil, derecho de familia, derecho agrario, derecho laboral, derecho penal para adolescentes, como que cada derecho agarró los principios del propio derecho y los convirtió para sí. Y si hablo de materia civil, lo digo porque estamos también promoviendo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a entrar en el año 2027 y establece una obligación para todos los que lo van a operar, ser especializados en niñas, niñas y adolescentes. Los operadores siguen reticentes a querer optar por cuestiones que se han avanzado en otras áreas del derecho, como el derecho penal o el derecho penal para adolescentes, de que en adolescentes es una cosa y el adolescente en civil es otra cosa. Y si me voy así a familiar, el niño en penal es una cosa, en civil es otra cosa y en familiar es otra cosa. O sea, pareciera que el sujeto que es de derechos se convierte en objeto. Un objeto en donde el derecho penal puede decidir por él unas cosas. Por el derecho civil puede acceder a otras cosas y por el derecho de familia puede acceder a otras cosas bien diferentes. Y cada operador jurídico está llevando diferentes caminos para llegar al bienestar, que es el interés superior de la niñez. Pero yo les preguntaría, y lo dejo como reflexión para ustedes, ¿realmente eso es lo que se busca? Según yo, la Convención sobre los Derechos del Niño es única, no hay otra. O sea, no hay una convención sobre los derechos del niño en materia civil, no hay una convención sobre los derechos del niño en materia de familia, no hay una convención sobre los derechos en materia penal, penal para adolescentes, ¿sí? En materia agraria, en materia religiosa, en materia castrense, o sea, en materia administrativa, no existe otra convención. Entonces, ¿qué es esto? La convención es general y busca que esa generalidad se transpone a todos los procedimientos. Los procedimientos deben ser adaptados a los niños, niñas y adolescentes. Eso es saber escuchar. O sea, este derecho de participación no va nada más con la cuestión de yo tengo que llevar a este niño a un proceso de familia, a un proceso de penal. No, esto de escuchar va más allá, va desde el acompañamiento que nosotros les hagamos como instituciones a nuestros niños y adolescentes a esos procedimientos judiciales o a esos procesos administrativos en materia, por ejemplo, los adolescentes que a veces cometen faltas administrativas y tienen que ir con un juez menor o un juez de paz o un juez cívico.
dependiendo de la entidad federativa, tiene diferentes nombres, pero aquí en Michoacán tendrá que ir con el juez cívico y el juez cívico tiene la formación de abogado. Claro que sí, para ser juez tienes que tener la formación de abogado, pero tendrá la formación para entender el comportamiento antisocial que se dice está cometiendo el adolescente o el niño. Entonces, escuchar va más allá de solamente te oigo aquí en el procedimiento, te garantizo tus derechos de ser asistido por personal especializado que me va a ayudar a entender qué es lo que mejor te conviene atendiendo al interés superior. Creo que este tema de los derechos, la sensibilidad que se le debe de dar, lo tenemos que ver desde muchas áreas, desde muchas conceptualizaciones, pero en acompañamiento, ¿sí? Es escuchar a otros operadores, es escuchar a las instituciones como esta, la Comisión Estatal, la Comisión Nacional, escuchar a ONGs, escuchar a la sociedad civil, ¿sí? Para llegar a ellos. Lamentablemente a veces confundimos algunas conceptualizaciones y queremos que el Estado me dé todo. El Estado me debe de proveer seguridad. Sí, yo entiendo que el Estado me debe de proveer seguridad, pero yo cómo contribuyo con ellos para que me dé mejor seguridad. ¿Sí? Se abren consejos municipales de seguridad a efecto de que, pues de que nosotros pudiéramos acudir a ellos y pudiéramos decir, mira, en mi colonia no hay luz y tengo estos niños, o sea, el interés superior, el ser escuchado, un niño, lo pueden hacer a través de mí. Aquí en mi colonia no hay luz eléctrica, señor, o sea, ayúdeme, necesitamos luz eléctrica, ¿por qué? Porque es un barrio, a lo mejor no es inseguro, ¿sí? Porque no hay delincuentes, pero es inseguro porque se pueden caer las personas al no haber luz, ¿sí? Entonces ahí empiezas a ver que la vulnerabilidad no es solamente sobre un rango o dos o tres, y que los niños viven en esta localidad, sobre esta calle, y esa luz la requieren ellos, ¿sí? Entonces también eso es escuchar a los niños. Tengo un video que les voy a compartir y espero les agrade. Los que en un momento dado no abrazan el mayor. Los valientes son los que en un momento dado no abrazan el mayor cómplice de las violencias. ¿Sabéis cuál es el mayor cómplice de las violencias? El silencio. Hace unos años una niña jovencita aparece con su entrenador, colega mío, Omar, aparece por el gimnasio y me dice que él va a dejar de dar clases y que la niña quiere boxear, ¿no? Y dije, como, bueno, pues la niña yo ya la conocía, ella había peleado en full contact, la había visto yo en los campeonatos, la niña tenía mimbres, ¿no? Y sobre todo tenía ganas. Y digo, por supuesto, si ella tiene ganas y hambre, pues vamos a intentar. Si ella me da, yo la doy. Y y empezó a entrenar duro, duro, duro. Se la veía con ganas, da igual, hacía guantes con chicos, con chicas, o sea, valiente, valiente. Y de la noche a la mañana empieza a cambiar el carácter. Empieza a dar contestaciones raras, extrañas. No me empieza a mirar a la cara. Pero no me di cuenta. No sé lo que pasaba. Digamos, un día vamos a hacer un interclub, en esa época no había ni competición de boxeo femenino, pues nos juntábamos entre gimnasios y tal. Y en el boxeo hay una cosa que es un ritual, que es el pesaje. El día antes nos pesamos, nos vamos allí, lógicamente en un pesaje femenino solo pueden entrar los entrenadores, ella se desviste, se quedan con su sor y demás y tal, y la veo que se tapa demasiado. Extraña, ¿no? Ni me mira. Se pesa rápido, da el peso, se baja, se empieza a vestir y lo veo. Y digo, ¿qué es esto? Tenía marcas, tenía cardenales. ¿Y esto? No, nada, esto es del boxeo. Digo, no, esto no es del boxeo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Ella se bloquea y sale corriendo. Salgo corriendo detrás de ella, la busco, no la encuentro, me voy a su barrio, paso varios días con el coche a ver si la encuentro. En esa época bueno, no había casi ni móviles y no la localizo. Pasan los días, pasan los meses. Al año y medio, más o menos, aparece por la puerta del gimnasio con una niña en brazos. Y me dice que me tiene que dar
una explicación, ¿no? Y me cuenta que durante el último año que estuvo conmigo estuvo sufriendo violencia de género. Su pareja la pegaba. Y todo acabó cuando ella estaba embarazada con un golpe que le rompió parte de la cara y la mandó al hospital, con miedo de perder a la niña. Ahí ella tomó la decisión de dejarlo, de dar un paso atrás y emprender otra vida. Quince años después, esta niña se llama Miriam Gutiérrez, es campeona del mundo, es campeona de Europa, 5 veces campeona de España, y ya no solo eso. Ella es concejala de la mujer de una de las poblaciones más importantes de España, que es Torrejón de Ardoz, y es segunda teniente alcalde, ¿no? O sea, lo que ella sufrió ahora está ayudando a otras mujeres a que no lo pasen, ¿no? Joder, es una victoria, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Peor derrota de mi vida. No fui capaz de detectarlo. Durante un año esa niña estuvo sufriendo golpes y golpes y golpes y yo no fui capaz de detectarlo. Es el peor fracaso que he tenido en mi vida. Pero me caí, me levanté y prometí que jamás me volvería a pasar. Que jamás me volvería a pasar. Al día siguiente me empecé a prepararme en prevención de las violencias. Unos años después monté una fundación que se dedica a eso. Y mi sueño es que todo el mundo sea capaz de detectar cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito deportivo y educativo. Porque, señores, prevenir las violencias no es una opción, es una misión. Bien, pues bien, como podrán ver, bueno, este sí es una historia real, sí, son protagonistas mucho en este foro de BBVA. No estoy haciendo publicidad a ningún banco, ni mucho menos, no es mi intención, pero sí es una historia verídica y algo que hace este entrenador y que es muy valiente, es decir, que fue una derrota. Así, nosotros también tenemos, yo creo, la mayoría de nosotros, cuando hemos estado dentro de alguna función jurisdiccional, administrativa, del ámbito que sea, hemos tenido algún tipo de situaciones de esta índole y lo más curioso que sí nos quedamos callados y después vemos que no debimos haberlo hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es solamente, y eso lo están haciendo todas las comisiones estatales, es difundir, porque lo que ellos quieren es que las personas, la ciudadanía, los estudiantes, los profesionales nos acerquemos a las instituciones efectivamente para ver la forma en cómo nosotros también podemos colaborar, ¿sí? Colaborarles al ver este tipo de situaciones. Como educativo, dice él, ir a la escuela, dar pláticas, sesiones, acompañamiento, es prevenir la violencia, pero también el maestro debe de ser preparado para poderla detectar. El servidor público, el policía, o sea, esto es un camino de todos. Prevenir la violencia es prácticamente imposible actualmente porque vivimos rodeados de ella, ¿sí? Aquí en Michoacán, pues es uno de los estados más violentos y cada rato tenemos balaceras y demás. Imagínense cómo están nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Con el miedo o ya normalizan ese miedo, porque también aquí está la otra cara de la moneda. Y si ya está normalizado ese miedo, para ellos ya es normal escuchar las detonaciones de arma de fuego. Para mí no, a mí me asustan y me quiero meter abajo de la cama, ¿sí? Pero hay niños que a lo mejor ya están acostumbrados y eso era lo que quería la convención. Realmente eso es lo que nos está pidiendo la convención. Estamos a 35, mañana 35 años de que salió a la luz y nosotros seguimos pensando
que esto es normal para ellos? Pues claro que no. Entonces el derecho a la participación es más allá, sí, es mucho más allá de solamente verlos en un procedimiento judicial. Necesitamos aprender a hacer esa reingeniería e inclusive cambiar nosotros también conceptualizaciones. México es uno de los países que se ha destacado precisamente por dar cumplimiento a los tratados internacionales. Hoy día hablamos de otros factores que facilitan el acceso a la justicia a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Los niños, de acuerdo a la convención y de acuerdo a otras normas internacionales y precisamente la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes, les permiten tener procesos accesibles, entendibles, ¿sí? Entonces también ahí es una reingeniería. A nosotros como abogados, a su servidora, yo soy generación 2000-2005 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y a mí no me enseñaron qué es el lenguaje claro. A mí nada más me enseñaron cuáles son los tecnicismos. Bueno, hasta teníamos, bueno, yo ya fui una generación antes de mí que ya no aprendimos latín en esta universidad, ¿sí? Pero tenías que aprender hasta latín y tenías que poner frases en latín en tus escritos. Hoy día las leyes dicen, y cuando trates de niños, hablarles en un lenguaje que ellos entiendan, ¿sí? En un lenguaje que ellos entiendan. Hemos hecho avances muy buenos, como la lectura fácil, es un avance, pero nada más es un mínimo avance de lo que tenemos que hacer. Hoy las instituciones se están preocupando no por hacer formatos de lectura fácil, ahora quieren obligarnos, y como debería ser, porque hasta para adultos es comprensible, que las personas deben conocer sus procedimientos. ¿De qué me sirve? Sentencias de mil páginas, perdón, de 1000 fojas, porque hasta eso, son hojas y les decimos fojas los abogados, y son hojas, hojas de papel, tamaño carta, tamaño oficio, pero a nosotros nos enseñaron que eran fojas, y resulta que son una hoja de papel, ¿sí? ¿Por qué no decirles hojas? ¿Por qué tenemos que decirle foja? El ciudadano no entiende que es una foja, él entiende que es una hoja de papel, ¿sí? Para que haga una sentencia de 1000 páginas, de 1000 hojas, él la va a leer, él la va a entender, él la va a comprender. Es ahí donde ahora, por ejemplo, cuando estamos en estos derechos de nuestros niños, la convención también dice, háblales en un lenguaje clarito. Los niños no son tontos. La verdad es que los niños son más inteligentes que cualquiera de los que estamos aquí, porque ellos ya nacieron hasta con el chip de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, nosotros vamos adelante en ese sentido de querer trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora hablamos del lenguaje claro y las sentencias se deben de redactar precisamente en un lenguaje claro. Es decir, ya no hacer una sentencia larga, incomprendible para el ciudadano, sino algo sencillo, algo que él entienda, algo que él pueda comprender. Y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ellos deben de entender cómo el juez dice que sí puedo ser adoptado. ¿Cómo es que el juez dice que no puedo cambiar mi apellido? ¿Por qué me dice que no me puedo cambiar de identidad? ¿Por qué me dice? O sea, el niño es el que debe de entenderlo. Los abogados, pues nosotros somos expertos en comprenderlo, ¿sí? Los términos jurídicos, los códigos sustantivos, procesales, pero el ciudadano y el niño es el que debe de entender su sentencia. No solo en la audiencia, sino también en la sentencia. Nuestras codificaciones han dicho que debemos hacer ajustes razonables. ¿Por qué ajustes razonables? Porque se trata de una persona que por su capacidad de madurez y cognitiva requiere ese ajuste razonable para que nosotros podamos escucharlo mejor, ¿sí? Tener salas especiales para la espera. Dicen, es que es un gasto innecesario. Y estoy segura que, igual que aquí en Michoacán, mi comisión sufrió la misma situación, ¿no? Van y dicen que necesitan una sala, una antesala donde los niños puedan esperar y les dicen, eso implica dinero y no tenemos presupuesto. Y son los operadores los que lo hacen, los que lo llevan a cabo, los de qué manera ingeniosa. No en todas las entidades federativas, es cierto, no en todas, pero en aquellas entidades donde hay personal comprometido, lo hace de su dinero, de su bolsillo, a efecto de hacerlo
efectivo y que los niños que van a los procesos judiciales puedan, ¿sí?, tener un lugar de espera adecuado. UNICEF es otra institución que deviene obviamente de tratados internacionales y demás, y promueve precisamente que se está haciendo acompañamiento en nuestro país, en México. UNICEF ha estado todo el año pasado y este año ha estado colaborando con diferentes entidades federativas a efecto de hacer patente esto de la adaptabilidad. Es que no son los niños los que se deben de adaptar a nuestros procedimientos. Somos nosotros los adultos los que debemos adaptarnos a la visión de ese niño. ¿Sí? Él es el sujeto de derechos, él es el que pide alimentos, él es el que está pidiendo convivencia con el progenitor, él es el que está pidiendo que se le haga justicia porque lo tocaron maliciosamente, porque le introdujeron algo en su cuerpo, es víctima, ¿sí? Él quiere, no nosotros. Es él el que tiene el derecho a convivir, él es el que tiene derecho a exigirnos como ciudadanía. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros hacernos esa reingeniería y decir, el niño es un sujeto de derecho. Si el derecho civil dice que solamente puede tener capacidad de goce y de ejercicio hasta el cumplir la mayoría de edad, 18 años, antes no lo voy a escuchar, no, es al revés. Hay que entender que ese niño tiene voz propia y puede hacerlo por él mismo. Tiene 17 años, puede hacerlo, puede ejercerlo, ¿sí? Pero el operador es el que debe de cambiar esa conceptualización del derecho civil de que solamente puede ejercerse hasta los 18 años su capacidad de goce y de ejercicio completamente. Habrá cuestiones en las que sí, se ha erradicado el matrimonio infantil y eso es algo maravilloso, ¿sí? Pero seguimos teniendo tropiezos, sobre todo con las cuestiones culturales, ¿sí? Aquí en mi estado ese es el problema. Las cuestiones culturales están muy arraigadas y no es de una generación ni de dos, es de más de 60, 80, 100 años, quizás desde la época colonial o desde la época indígena, donde hay costumbres que por más que nosotros queramos cambiarlas, modificarlas, adaptarlas, no es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser tolerantes y tratar de entender que estas personas no van a cambiar de la noche a la mañana, que nos va a costar trabajo, sí, pero todos tenemos que trabajar precisamente para evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en ese aspecto, ¿sí? Entonces, mm, no siempre vamos a encontrar la luz que dice la Convención sobre los Derechos del Niño en la que se deben de velar estos derechos. Pero créanme, no todas las personas ni todos los operadores que están actualmente han tenido formación académica especializada en niñas, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces a ellos es a los que también nosotros tenemos que exigir esa especialización. Hoy día, nuestras codificaciones, porque ya se me está acabando el tiempo, nuestras codificaciones dicen hay que ser especializados en temas de niños, niñas y adolescentes. Y este no es un tema nuevo. En México, desde el 2000 teníamos que haber tratado de buscar esa especialización en niños, niñas y adolescentes, como marco general, como marco normativo, ¿sí? Y todas nuestras políticas públicas, nuestras leyes, nuestras reformas deberían verse a la luz de la convención, más bien del interés superior de la niñez, principio rector de la convención, principio rector de la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes Mexicana, principio rector en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto constitucional. Leyes tenemos, porque ahí están. Normas tenemos habidas y por haber, mexicanas, todos los códigos, todas las leyes, reglamentos, circulares de los poderes judiciales, o sea, tenemos un sinfín de más de 1000 o 2000 o 3000 leyes mexicanas vigentes que hablan de niños, niñas y adolescentes. Tratados internacionales, reglas, directrices, manuales, protocolos nacionales e internacionales, los hay. ¿Los conocemos? Realmente nuestro compromiso como abogado, ¿cuál es? Ser abogado, litigar, promover, que el culpable no quede impune, sacar a mi cliente en libertad, ¿sí? Ganar un juicio civil, ganar el divorcio, los alimentos, guarda y custodia.
pero ¿a qué costo? La violencia en los niños, niñas y adolescentes en muchos casos. Nuestros operadores hacen lo que nosotros como abogados, yo estoy ya no formo parte del Poder Judicial, pero si estuviera yo litigando, porque no litigo actualmente, ¿qué buscaría? ¿Los principios éticos que me enseñaron en el Código de Ética para el abogado? ¿O lograr la guardia y custodia de un niño aunque mi cliente sea golpeador? La mamá no tiene recursos para mantener al hijo y mi cliente sí, pero mi cliente es un golpeador. Yo llevaría al juicio, sería capaz o tendría que ver que mis principios éticos son mayores o mi especialización es mayor. También entiendo que esta parte choca muchas veces con los principios éticos que tenemos como abogados y muchas veces con los principios y valores que tenemos como personas. Es el trabajo, lo tengo que hacer, tengo que comer de algo, ¿sí? Entonces, también eso es lo que a veces dificulta, no es que el operador no quiera respetar tratados internacionales o que el operador no quiera respetar las leyes, pero las leyes se respetan porque nosotros las exigimos, porque nosotros le llegamos material probatorio a los jueces. Si yo no le digo a la maestra Laura y a la maestra y a la doctora Jackie, son las juezas, que mi cliente es el mejor hombre del mundo y mi contraparte no exhibe algún documento, alguna situación, algún testigo que diga que es golpeador y solamente acredita que no los puede mantener, ellas por más que quieran, no van a poder hacer lo contrario, ¿sí? Si ella no los puede mantener y mi cliente sí los puede mantener y mi contraparte no alega temas de violencia y no se acreditó nada, voy a ganar el juicio. Es casi lógico que lo voy a ganar, ¿sí? Pero mis principios y valores a lo mejor van a estar en contraposición con mi trabajo como abogada, ¿sí? Pero eso no me hace ser ni buena, ni mala, ni peor persona, al contrario, lo único que demuestra es que nos hace falta más por parte del Estado para promover que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean escuchados a través de sus voces, de esas voces pequeñitas o de esas voces ya casi adultas, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir más de este tema tan delicado? Porque realmente querer hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes a la luz de la convención es querer hablar de un sinfín, de infinidad de cosas que nuestros niños merecen que se les garantice, merecen tener un país donde la paz reine, pero eso no depende de mí nada más, depende del Estado, ¿no? O sea, depende también de que nosotros como sociedad civil, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántas sociedades civiles, asociaciones civiles conocen ustedes esas entidades federativas respectivas que protejan a los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuántas ONG están trabajando hoy en nuestro país para garantizar esos derechos de niñas, niñas y adolescentes? ¿Sí? Y todo queremos que sea a través de las instituciones, no. Nosotros como sociedad, como comunidad debemos hacerlo. Creo que me faltan 3 minutos, maestra Laura, según yo, 3 minutos, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Para pasar a las preguntas. Ajá, última. La Ley Nacional de Mecanismos que fue publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación también habla de que los niños, niñas y adolescentes deberán ser escuchados en los centros estatales, ¿sí? Y todos ellos, los centros estatales, tanto de Procuraduría como de Poder Judicial, sobre todo los de los poderes judiciales, están trabajando arduamente para capacitarse en el tema de niños, niñas y adolescentes, porque como ellos ya van a conocer de la materia familiar, de la materia civil, en donde se tengan que llevar mediaciones, y si hay niños o adolescentes involucrados, ellos también tendrán que estar presentes en una mediación, ¿sí? Entonces, esto nada más lo veíamos en materia de adolescentes o en materia de adultos cuando las víctimas eran menores de edad. Hoy día es una realidad. Los mecanismos alternativos son una realidad. Cultura de la paz, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos como México implementando la cultura de la paz y tenemos leyes que establecen la necesidad de volver a reingeniar, o sea, hacer esa reingeniería del conflicto, el conflicto es una cosa y el proceso judicial es otra. ¿Para qué llevamos muchos conflictos? A los poderes judiciales. Hay conflictos que podemos resolver desde la casa y hay conflictos que podemos arreglar muy bien en las escuelas. Entonces, también esto
de los mecanismos alternativos. Se está trabajando mucho en las escuelas para tener no mediación escolar, sino realmente que nuestros profesores, nuestros docentes, cuerpos directivos, administrativos, también puedan detectar qué es un conflicto, qué es un niño en conflicto, qué es un adolescente en conflicto, la naturaleza de esos conflictos, cómo se pueden resolver. Entonces, creo que México le va a costar mucho trabajo, sí, sí nos va a costar mucho trabajo, que esto se vuelva una realidad. Pero todos nosotros, los que estamos aquí, somos 8, 10, 15, 20, 40. Bueno, déjame ver. Exactamente dice que somos 60 personas en plataforma. Somos 60 personas ahorita en plataforma. Cada uno de nosotros debemos aportarle algo a nuestras entidades federativas y a otras entidades federativas. Por eso agradezco la invitación, porque poquito de lo que yo sé, quise contribuirle a la doctora Jacqueline y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a efecto de sembrar más que conocimiento, también inquietudes, dudas. ¿Para qué? Para que se puedan acercar a personas que trabajan día a día, como es la Comisión Estatal, ¿sí? De Derechos Humanos, para que la conozcan, para que sepan qué hace, cómo lo hace, por qué no puede hacer más allá de lo que ellos quisieran, porque yo estoy segura que quisieron hacer muchas cosas, pero a veces no se los permite, ¿sí? ¿Por qué? Porque están limitados a ciertas funciones, pero la sociedad civil podemos hacer más. Unidos podemos hacer más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carla, por esta gran exposición que nos ha dado. Ha sido muy interesante, la verdad es que nos deja bastante para reflexión, mucho de lo que usted nos ha comentado, y quisiera pasar a leer algunas de las preguntas y comentarios que tenemos por acá en el chat. De parte de María Hernández. Nos deja un comentario que dice: buenos días, disculpe que contradiga, desgraciadamente en México, uno de los países que menos respeta los tratados internacionales, pone el ejemplo que en temas de discapacidad en general y de infancias, la Convención de las Personas con Discapacidad es el país que menos la respeta. Peor si son infantes. Nos comenta que ella es madre cuidadora de su hijo con parálisis cerebral, activista a favor de las personas cuidadoras, familiares y psicóloga también, y que estudia derecho y considera que el Estado aún debe. Ese es uno de los comentarios. Y pasamos a una de las primeras preguntas que nos dice: ¿cómo podemos promover e impulsar el enfoque de infancia en el ámbito jurídico desde las comisiones estatales de derechos humanos? Bien, estaba viendo todos los comentarios. Bueno, en relación a lo que dice la maestra Mariana Hernández, mire, en relación al tema de discapacidad, lo que sucede es que nosotros no, mire, realmente cuando nosotros estudiamos, los que están ahorita como operadores, ahorita en este momento, más del 90% de los operadores jurídicos no nos enseñaron nada de cuestión de género, no nos enseñaron nada de niños, niñas y adolescentes. O sea, en nuestra formación académica como abogados no tuvimos materias en discapacidad, en tratados internacionales, ¿sí? Realmente nosotros no tuvimos esa formación académica. Las leyes fueron cambiando a partir del año 2000, ¿sí? Y aún así seguimos trabajando en ese sentido. No tuvimos la capacitación, primero, ¿sí? O sea, realmente sí entiendo su situación, la admiro por ser activista, ¿sí? No todas las personas se animan a hacerlo. Sé que hay muchas personas que sufren discriminación y no solamente el niño, las familias de los niños sufren esa discriminación, ¿sí? Porque el niño no es solo, viene con una familia y esa familia también sufre esa discriminación por parte de los que a veces como su servidora, y se lo digo porque así fue mi formación académica, a mí no me lo enseñaron. Entonces, cuando me obligas como Estado a cambiar ese paradigma de no saberlo, a quererlo aplicar,
Lamentablemente, como dice usted, desgraciadamente México es de los países que menos ha cumplido con estos tratados. Es cierto, somos de los que menos porque todavía muchos lugares, y mire, tan simple, le voy a comentar, aquí cambiaron la ciudad judicial administrativa, hicieron edificios nuevos, ¿sí? Están recién nuevecitos los edificios. Y para las personas con discapacidad, no hicieron ni una rampa, no hay elevadores, son 3 pisos y hay compañeros que están trabajando en estas dependencias, no pueden acceder a estas oficinas y están trabajando en sus casas de manera remota. Sí, o sea, fíjese, algo tan elemental como un elevador, son 3 pisos, personas que deben de acudir, que van en muletas, que van con andaderas, personas y no la hicieron. Sí, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hizo el ayuntamiento? No tengo ni una idea respecto de ello. Sí, pero por eso ahorita que estaba leyendo su comentario, digo, sí, es cierto. O sea, aquí pasó. Y tiene como 4 meses que se inauguraron los edificios. El Poder Judicial del Estado de Michoacán tiene elevadores que a veces no funcionan. Entonces, no estamos listos ni preparados, ni académicamente, ni a lo mejor no hemos tenido algún familiar. Yo no he tenido ningún familiar, se los digo, con este tipo de situaciones, ni de ningún tipo de discapacidad. Y quizás por eso a veces no lo entiendo como las personas que sí lo llevan a cabo. Eso era lo que quería comentar. En relación a la otra pregunta, cómo promover e impulsar el enfoque de la infancia a través de las comisiones estatales de derechos humanos, pues esta es una buena práctica la que está realizándose ahorita a través de estas charlas semanales que realizan ustedes. ¿Sí? ¿Qué otra forma podría ser? Pues efectivamente lo que les comentaba, tratar de ver con el secretario de Educación Pública del Estado, del municipio, no lo sé, a efecto de que les dé acceso a las escuelas y en las escuelas poder hacer una charla, plática, pero no nada más con el niño y el adolescente, sino sería una plática primero con los directivos de la escuela, con los maestros, enseñarles lo que es, lo que decía el boxeador, ¿no? O sea, cómo detectar, cómo detecto esto. Primero yo como directivo, como maestro, como docente, ¿sí? Y después traer a los niños y a las familias de los niños a efecto de que puedan socializar tanto los derechos como las obligaciones. La Comisión Estatal es experta en ese aspecto de poder socializarlo, ¿sí? Tiene personal altamente capacitado en esas áreas de la promoción y difusión de los derechos humanos, pero hace falta acercarse un poco más. Mi única recomendación sería tratar de buscar al secretario de Educación en cada entidad federativa de México, a efecto de que se comience a preparar esto, ¿sí? De que nos dé acceso a los directivos, a los maestros, para poder platicar con ellos, enseñarles qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de controversias, eh, cuáles son las instancias, cómo pueden acudir ellos a la comisión estatal, si se requiere de abogado. Es que mucha gente no sabe si pueden ir solitos por pie propio a la comisión y, oiga, vengo a presentar una queja. Hay gente que ni siquiera sabe dónde está la instalación o ni siquiera sabe si eso puede hacer. O se requiere un abogado. O sea, tengo que ir con un abogado. Las personas ni siquiera a veces conocen eso. Sería mi comentario, maestra. Muchas gracias, maestra. Tenemos una última pregunta por acá, por los tiempos. Si alguien Ujú. más quisiera hacernos algunas preguntas, lo puede hacer por el chat y pudiéramos compartírselas vía correo electrónico. Y Sí, claro. esta segunda pregunta dice, si hay alguna estrategia para erradicar el sesgo etarista y discriminatorio que suelen suponer que los niños, niñas y adolescentes son incapaces de pronunciarse sobre sus propios deseos y sentimientos y que todas sus decisiones deben ser completamente tuteladas, lo que limita el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes. Muy bien, en relación a esto, a lo que les comentaba, es que nosotros tenemos que hacer esa reingeniería como abogado y necesitamos trabajar de manera interdisciplinaria. Cuando nosotros logremos esa interdisciplinariedad, o sea, que realmente comprendamos qué hace el psicólogo, el médico, hasta el ingeniero civil, si es necesario tener
que tener una charla con él para lograr entender cómo ve ellos a los adolescentes y que nosotros podamos entender toda esta parte, es cuando nosotros vamos a cambiar realmente esto del sesgo tarista y la parte discriminatoria. ¿Por qué? Porque entonces entenderíamos que los niños desde los 2, 3 años, a los 2 años los niños entienden qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? A los 2 años. El niño ya sabe qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Y eso desarrollado con una familia y ver cómo son las familias, porque ahora las familias son también, siempre han sido estereotipadas lo que debe de ser mamá y papá, sí, pero ya no estamos en esos tiempos, ahora tenemos que cambiar esa idea de mamá y papá, ¿sí? Ahora debemos de ver otro tipo de familia, cómo es la dinámica familiar. Yo como abogada no la voy a poder sacar de la ley. Eso me lo tiene que decir un psicólogo, un trabajador social, un criminólogo, un psicopedagogo, no lo sé, para entender y comprender la dinámica familiar. Si yo entiendo cuál es la dinámica familiar, pues también podría entender esta situación de por qué. Y más que discriminatorio, sesgo tarista es porque nosotros tenemos ciertos derechos, como el derecho civil, que es de estricto derecho. Todavía estamos con la idea de, en derecho civil es de estricto derecho. Materia penal hay que ser flexible, atendiendo al interés superior, se les debe de dar más oportunidad, deben de estar acompañados de un psicólogo, un trabajador social, no sé, sí, tener acompañamiento. Y en otras materias, le digo, sobre todo el derecho civil, y lo digo nada más por el estado de Michoacán, que todavía no se quita esa idea aquí de que es de estricto derecho y que los niños, niñas y adolescentes deben de ser tutelados. Les nombramos un tutor y el tutor es el que debe de hacer las veces en los procesos y nunca escuchamos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la convención no dice así, la convención dice, escúchalos a ellos aunque tenga un tutor. ¿Sí? El tutor solamente garantiza que tú le exijas al juez que ellos vengan a expresar lo que a su interés jurídico convenga. Entonces, creo que más que estrategia, lo que se requiere como estrategia es buscar los colegios. Todos estamos colegiados, los abogados estamos colegiados, los colegios de abogados, los colegios de trabajadores sociales, de médicos, psicólogos, infinidad de disciplinas que pudieran contribuir a enriquecer el derecho. ¿Sí? A enriquecer el derecho. Y de esa forma, enriqueciendo el derecho, vamos a tener operadores más altamente capacitados. Y sobre todo ver, por ejemplo, que los colegios de trabajo social, médicos, psicólogos, también pueden hacer trabajo pro bono. O sea, fíjense, los abogados como colegio podemos hacer trabajo pro bono, ¿sí? Colegiados. Y las otras asociaciones de los contadores, arquitectos, todos tienen un colegio en específico. Ellos también podrían eh, ver con ellos si ellos pueden trabajar en algunas ocasiones con su comunidad de manera pro bono. Digo, voy a ir a una escuela, llevo un trabajador social, o voy con un psicólogo, voy con un facilitador del Poder Judicial. Esto es de hacer equipo más que nada. Hay que hacer equipo y de esa manera podremos lograr mejores resultados para poder entender estos temas. Y también, como decía la maestra Mariana en su comentario, incluir personas que conozcan de estos temas de discapacidad y de todas, de todo tipo de discapacidad, personas que estén capacitadas en este aspecto, porque también es indispensable hacer que nuestros niños respeten a todos por igual, sin distinción de sexo, origen, condición económica, ¿sí? Entonces, entenderlos y escucharlos nos va a ayudar todavía más a comprender cómo debemos hacer esto de la reingeniería para adaptarnos a la visión de estos niños y adolescentes y que nuestros procesos judiciales sean exitosos. Sería todo. Muchas gracias, maestra Carla. Vamos por el tiempo. Ya tenemos por aquí, ya copiamos las preguntas o los comentarios que todavía quedan en el chat, se los haremos llegar y, Sí, gracias. y vamos a continuar. Precisamente vamos a pedir de nuevo apoyo de la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes. Si nos puede apoyar con unos comentarios finales y la entrega también de su reconocimiento, por favor, doctora. Con mucho gusto, maestra Laurita, y de igual manera agradecer
a la maestra Carla Inés, que con su vasta experiencia, pero sobre todo con esa cualidad de la sencillez que la caracteriza al compartir sus conocimientos y experiencias, que permite en una hora resumir una lucha de 35 años de avances, de evolución en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de los esfuerzos institucionales, pero también de los grandes retos que tenemos frente al contexto actual. Y en este sentido, me pareció muy interesante que ya los organismos internacionales, pero sobre todo que sea la sociedad civil organizada, la que está impulsando que las reglas de Brasilia sean consideradas como un tratado, porque como sabemos, ¿verdad? Desde la práctica, las reglas de Brasilia ha permitido humanizar la justicia. Ha permitido visibilizar estas condiciones de vulnerabilidad en que se enfrentan muchas personas y que a través de esta valiosa herramienta jurídica se permite garantizar de manera efectiva sus derechos y hacer una realidad la igualdad sustantiva que nos habla la propia Constitución. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su valiosa intervención, maestra. Le pido por favor a la licenciada Laurita si proyecta el reconocimiento. Bien, voy a permitirme dar lectura a este reconocimiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga a Carla Inés Alvarado Abad por impartir la plática Los derechos de las niñas y adolescentes a la luz de la Convención de los Derechos del Niño a 19 de noviembre del año 2024, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, firma don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente. Muchísimas gracias, enhorabuena y esperamos que esta no sea la primera vez, maestra, sino que en otras oportunidades, conforme su agenda lo permita, puede usted hacernos el favor y el honor de poderla seguir escuchando en este espacio, que es un espacio para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline, y pues de nuevo reiterar nuestro agradecimiento con la maestra Carla Inés, que sin lugar a dudas nos ha impartido una plática muy clara, muy fluida para todos, y agradecerles a todos los que estuvieron conectados el día de hoy por su participación, también por supuesto al equipo técnico que siempre nos apoya, y pues los invitamos a que continúen, a que sigan en contacto con nosotros y nos vemos en la próxima plática el siguiente lunes. Que tengan buen día.